Hola, soy Sola Imsa y hoy vamos a hablar del signo de Sagitario. Vamos a ver qué mitos van ligados a Sagitario. Aquí tendríamos dos también. El que le da la forma o la estructura a lo que es la constelación sería el mito de Quirón, el centauro. Y el mito que iría ligado a la parte íntima, a la parte del trabajo del Sagitario, serían los viajes de Ulises, que son muy conocidos, ¿no? Estas aventuras de Ulises. Vamos a empezar por Quirón. ¿Quién fue Quirón? Quirón fue un centauro muy sabio. Era hijo de Cronos, el titán, ¿no? También padre de Zeus. Bueno, pues era también, el centauro era hijo de Cronos y de Filira. Filira era hija de Océano. Filira no quería estar con Cronos, pero ya sabemos que allí, bueno, pues los señores siempre tenían que elegir sí o sí a la que querían tener y sí o sí la tenían que tener. Entonces, bueno, pues Filira no quería. Entonces, ¿qué hizo? Se transformó en yegua, ¿vale? Y Crono, que era muy listo, dijo, bueno, pues yo me transformo en caballo y entonces engaño a esta guapa yegua y al final, pues, consigo estar con ella. Y lo consiguió. Y por esto es por lo que Quirón tiene la mitad del cuerpo de caballo, de cintura para abajo, y de cintura para arriba es humano. Era humano, como todo centauro. ¿Quién fue Quirón? Porque claro, si nos vamos a la mitología griega, los centauros eran muy primitivos. Se consideraban que se dejaban llevar por los impulsos. Volvemos a todo lo que es mitad animal, mitad humano, como en el mito del Minotauro o en el mito de Medusa. Siempre que hay mitad animal, mitad humano, algo hay que controlar. Aquí en este caso, la mitad animal era de cintura para abajo, de manera que estaríamos hablando sobre todo en instintos que tengan que ver con la sexualidad y con la materia, y con la comida y con la bebida al saciar este tipo de deseos, ¿no? Mientras que cuando es en la cabeza estaríamos hablando de pensamientos, ideas, creaciones. Vale, pues aquí tenemos a este Quirón que sin embargo no era como el resto de los centauros, que no todos eran agresivos, ¿vale? Pero era como se les relacionaba. Este hombre era un gran médico. De hecho, pues fue el que enseñó a Asclepio, que se le considera el padre de la medicina, ¿vale? Él fue el que le enseñó. Era astrónomo, era astrólogo, era guerrero. También enseñó, por ejemplo, a Hércules las técnicas de la lucha. Era pintor, era músico, era cazador, o sea, era de todo. Era maravilloso este Quirón, ¿no? Y se dice además que fue el inspirador de la homeopatía, por buscar la cura a una herida que él tenía, Hércules accidentalmente, bueno, pues en una de sus prácticas, y también como era un poco alocado, pues tiró una flecha que estaba envenenada con el veneno de Medusa, de la gorgona. Y entonces se le clavó al pobre Quirón y eso no tenía arreglo. Esas heridas de venenos no tenían arreglo. Perdón, de Medusa, no, de Hidra. Perdón, de Hidra, que me he liado con el mito anterior. De Hidra, que fue con quien tuvo que enfrentarse Hércules, a la Hidra. Bien, pues también su sangre era venenosa y él aprovechó esa sangre la recogió para envenenar esas puntas de flechas y de esta manera pues poder matar a quien fuera en sus cacerías o en sus peleas, ¿no? Entonces, como digo, el problema era que estas heridas no se podían curar. Entonces, ¿qué hizo Quirón? Buscar y buscar y buscar las maneras de poder trabajar con distintas técnicas, entre ellas los venenos, y de ver si así podía curarse una herida hecha con veneno. Esta es la base de la homeopatía. Curas con lo que provoca el daño. Y sobre todo, la mayoría de los compuestos son sacados de venenos. Por eso se dice esto, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasó? Pues que Quirón podía curar a todo el mundo. Era un gran médico, ¿cómo no? Podía curar a todo el mundo menos a sí mismo. Y encima el pobre era inmortal. Entonces, claro, al no poder morir, el sufrimiento era horroroso. Quirón, en su camino de búsqueda de distintos métodos de curación, se encontró con Prometeo, el mito de Prometeo, ¿no? El que nos trajo el fuego de los dioses a los humanos y por eso fue castigado por Zeus a que fuera devorado por un águila el hígado por la noche y luego regenerado. Y volvía otra vez a pasar lo mismo. Entonces, claro, el pobre Prometeo también era horrible porque moría, nacía, el sufrimiento era horrible. ¿Qué pensó Quirón? Vamos a hacer un intercambio. Yo quiero morir, pero no puedo. Y tú quieres vivir y tampoco puedes. Pues mi inmortalidad yo te la doy a ti. Tú terminas con tu martirio, ¿vale? Y yo descanso y me muero. Entonces, de esta manera, Prometeo se salvó del castigo de Zeus. Y así, bueno, pues pudo robar este fuego sin después morir en el empeño, ¿no? Pues nada, este es el mito de Quirón, de este centauro que enseñó tanto a héroes como a semidioses, que enseñó medicina, que enseñó el arte de la guerra, que enseñó el arte, que enseñó a identificar los astros, que era un grandísimo sabio. En la astrología, Quirón es un cometa, en realidad no es un planeta. Me refiero en el cosmos, es un cometa, existe Quirón. Y en astrología se mira en lo que es la interpretación evolutiva. ¿Por qué? Porque donde caiga Quirón en la carta, ese es el punto de la herida que traemos a esta vida, la mayor herida, donde más nos tenemos que centrar para sanarnos, claro, o sanar un sector. Esto también es Quirón, nos aporta esta información. De qué manera sanar esa herida que traemos del pasado. Vámonos al mito que identificaría ese trabajo interno de los Sagitario, de cuando nacemos como Sagitarios, ¿no? Porque todos vamos a pasar por todos los signos, ya que es una rueda evolutiva. Tenemos aquí a Ulises, el mito de Ulises, el mítico viaje de regreso a Ítaca, ¿no? Y con todas las aventuras de la Odisea que tienen relación con este signo. Claro, es que Sagitario es el viajero, es el que se arriesga en todas las circunstancias, en todos los momentos de su vida, ¿no? Es como el que no le tiene miedo a nada, el que es las aventuras van con él, las nuevas experiencias, el vivenciarlo todo a tope, en plenitud, esa libertad de poder ir y venir como quiera. Esa es la prueba del Sagitario. Romper las cadenas contra todo o todos los que le impiden ser él. Por eso Sagitario es la libertad. Pero no estaría hablando de el no compromiso, el no me compliques la vida, el no quiero un trabajo fijo, el no me quiero casar, el no quiero tener hijos, lo que representaría lo externo. No estoy hablando de esa libertad. Estoy hablando de la libertad interior, la verdadera libertad. Uno puede ser libre estando en la cárcel, porque es el interior el que te hace libre, no las circunstancias de tu vida. Esto es Sagitario. Y fijaros, viene después del Escorpio, con todo el trabajazo que te implica Escorpio. Pero también es el tercer signo de fuego, después de Leo. Leo, que es la reafirmación del yo. Cuando uno se reafirma, ya es libre para empezar a caminar solo. Esto es Sagitario. Cuando uno conecta con su sombra, con su verdadero ser profundo, donde está esa parte doliente, donde está esa parte afectada por las vidas, donde está esa parte rencorosa o vengativa o lo que sea. Cuando uno reconoce eso y lo sana, se libera. Ahí llega Sagitario. Ya no hay cadenas.
Ya no hay creencias que arrastren, miedos que arrastren, nada que arrastre. Ese es el trabajo, por eso es el aventurero. Voy a experimentar, a ver qué sucede en la vida, porque yo ya tengo internamente mucho reconocido. Claro, para llegar a ese punto, mucho trabajo. Tiene que tener ese alma, porque si no, no es así. Si no, estaríamos en la libertad externa. No me quiero comprometer con nada, no quiero líos, dejarme a mi bola, yo quiero mi ritmo, etcétera, etcétera, que es lo que busca un Sagitario que no tiene esa conciencia todavía interior. ¿Vale? Es curioso el Sagitario, porque como Centauro, que es su simbología, cuando se le ve andar, como ya he dicho en otros vídeos como yo observo, ¿no? Cuando se le ve andar, da la sensación de trotecillo. Así como Virgo, que le representa a Hefesto como dios, ir al dios cojo, cuando veáis andar a los Virgo, fijaros, porque da la sensación como de, un poquito como que cojea, aunque no tenga nada. Los Géminis parece que dan botecitos, como que no tocar el suelo, ¿no? Parece como que es el aire, dan botecitos, están ahí alegres. Y Sagitario es como un caballo, trota. Pero hay también otra característica del Sagitario, que es la boca. Son de sonrisa amplia y de dientes grandes, como los caballos. Entonces, esto hay que observarlo. El signo también denota el físico. Claro, esa sonrisa amplia, esa boca grande, hablaría de esa capacidad de comunicarse con todo el mundo, de abrirse a todo el mundo, de experimentar. Todo llegando inclusive a los extremos. Y aquí donde tiene que tener cuidado Sagitario, porque llegaría al extremo. No hay límites para un Sagitario. Como Ulises, para él no había límites. Él estaba todo el día de acá para allá, de aventura en aventura, y su pobre mujer Penélope tejiendo aquella colcha que era eterna, hasta que al final ya Ulises era viejo, muy mayor, ya no tenía, estaba cansado, y ahí es cuando se fue cansado, y es cuando se fue ya con su mujer y se quedó quietecito. Pero hasta entonces, a la aventura tras aventura. Esto es Sagitario, y por tanto por eso Ulises, su mito, tiene que ver con él. Además, Ulises era un hábil guerrero. Se dice que tenía un arco que solamente él lo podía estirar la cuerda, no había nadie más que podía estirar la cuerda de ese arco, ¿no? Él participó desde joven en muchísimas aventuras, ¿no? En prácticamente todas las aventuras, ¿no? Y acordaos de esas sirenas, ¿no? Del canto de las sirenas en aquel viaje en busca del vellocino, ¿no? Entre otros, y que se tenían que atar para que no quedaran como prendados de aquellas voces y terminaran ahogándose en el mar, ¿no? O las aventuras, por ejemplo, con el cíclope Polifemo también, ¿no? Que para vencerlo emborrachó al gigante y cuando éste estaba dormido, pues le atravesó el ojo con una lanza y de esta manera, al no poder verlo, pudo escapar de este gigante que le tenía ahí sujeto junto con sus ovejitas que también estaban por allí. Entonces, claro, esta también es la astucia del Sagitario, porque también es astuto, lógicamente, como esa parte animal que tiene, ese instinto, ¿no? Ese algo más, ¿no? Entonces, otra de las aventuras es cuando se encontró con Circe, el reino de Circe. Era una maga que convierte a toda la tripulación de este héroe Ulises, ¿no? Convierte a toda la tripulación en cerdos. Y entonces, ¿qué hace Ulises? Pide ayuda a Hermes para que le dé una planta como antídoto, ¿no? Contra este hechizo, para que pueda, bueno, pues tener otra vez a su tripulación, ¿no? Claro, este es un símbolo de que Sagitario no puede descuidar su parte mental, que sería lo que representaría Hermes, su parte mental, porque si no uno se convierte en cerdo. Cerdo es el símbolo de la ignorancia y del arrastrarse a los instintos. Sagitario no puede perder esa capacidad de controlar esos instintos, esa necesidad de experimentar todo hasta llegar a los extremos arriesgados, ese meterse en problemas como se mete el Sagitario muchas veces por pura inconsciencia, y ese
decir las cosas bruscas que a veces las suelta como le sale y te hace polvo. Y a lo mejor no te quiere hacer daño, pero le salió así porque no lo procesa, porque tiene mucha energía y es demasiado impulsivo muchas veces. Ahí necesita, en este pedir a Hermes el antídoto contra este hechizo, ¿no?, de que se convierte su tripulación en cerdos, tener esa psique bien centrada para no perder el control de esa parte animal, de esa parte de caballo, los instintos, los excesos, el quererlo probar todo, sin conciencia. Otra aventura, como decía, de esas sirenas, ¿no?, que hechizan. Ahí volvemos igual, la capacidad de pensar, de darte cuenta de que vas a caer en una trampa para no caer. Ahí estaría este mito de las sirenas, ¿vale? De no quedarte engatusado, ¿no? Claro, aquí lógicamente, como digo, tuvo que pedir que le ataran, porque si no se iba de boca, se iba directamente al agua, ¿no? Porque realmente el canto de las sirenas enloquecía, es que enloquecía, ¿no? Entonces aquí aparece también la necesidad de contención, volviendo a los excesos, la necesidad de contención para no dejarse llevar por ese lado enloquecedor y seductor de las visiones del Sagitario, ¿no?, de esos a lo mejor proyectos fuera de todo orden o de esas exageraciones, ¿no?, en sus sensaciones y en sus percepciones de la vida, ¿no? Cuando el Sagitario madura y aprende todo esto, porque lo tiene que experimentar por sí mismo, es como Ulises, que ya, cuando ya está maduro, cuando ya dice, ya estoy harto de haber experimentado todo, de haber pasado por todas las aventuras del mundo, por todas las, todo lo que la vida me ha podido ofrecer, ¿vale? Haber desahogado todos sus deseos, ¿no?, y por tanto haber realmente conseguido esa madurez interior, es cuando Sagitario descansa. Así que, bueno, es un signo que lo tiene que vivir todo a pleno pulmón, a plena vida, necesita vivir. Pero también necesita aprender a controlar, aprender a guardar esos límites que a veces hay que ponerse en la vida, a contenerse en muchos momentos y a pensar. Así que aquí os dejo con este mito sagitariano y con estas particularidades de este maravilloso signo, de gran viveza, energía, vitalidad, alegría y fuerza, que es Sagitario. Os doy un abrazo y hasta el próximo vídeo. Chao.